saludo a todos los que nos ven el día de hoy. Este día tenemos la oportunidad de que Margarita Barrientos y Eduardo Cardona nos transmitan un poco de sus intereses y de sus hallazgos a través de las cosas que han leído. Agradecemos un montón el tiempo que se ha tomado para preparar esta presentación y en compartirnos su conocimiento y su interés respecto a esos temas. Margarita hablará el día de hoy acerca de economía de redes, y Eduardo Cardona, que está ahí atrás, que próximamente va a pasar acá a hablar, expondrá un poco acerca de divulgación óptica. Así que esperamos que encuentren mucho provecho en esta presentación y que nos sigan acompañando en las sesiones siguientes del tópico eventual y el tema de interés. Gracias a todos por estar acá. Antes de empezar, bueno, yo les voy a hablar de las externalidades de redes, pero para hablar de las externalidades de redes hay que introducir a las personas en economía de red. Entonces, mi interés por este tema se dio porque en la materia de organización industrial que llevamos en México con nuestros compañeros de intercambio, vimos el tema de monopolios y externalidades de redes. Entonces, como el ejemplo típico de las externalidades de redes era como el uso de los teléfonos, los celulares. Y por ejemplo, ahorita está el caso bien como que se ha proliferado, por ejemplo, el BlackBerry, que ha penetrado tanto en la gente por el servicio del chat que es gratis entre todos. Entonces, entre la gente, una persona lo compra, entre más gente haya que tenga ese bien, entonces el bien adquiere más valor para la persona porque tiene más contacto y puede reproducir más veces ese bien que es chatear con alguien. Pero entonces, antes de hablar de la externalidad de red y definirla, vamos a ver qué son las economías de redes. Entonces, para empezar, en el mundo que vivimos actualmente estamos todos interconectados, una gran cantidad de bienes y servicios se producen a través de redes. Entonces, pero lo que caracteriza puntualmente a las economías de red es que estas presentan el network effect o el efecto de las redes, que es esta misma externalidad positiva que se genera cuando el valor de un bien aumenta cuando este servicio es usado o se vende a más gente. O sea, entre más usuarios tiene, mayor es el valor del bien. Por ejemplo, esto de los teléfonos, por ejemplo, los autos. Uno cuando va a comprar un carro, bueno, los que tienen carro me imagino que habrán pasado por eso. Entonces, uno decide comprar un carro, depende de cuánto también gente lo usa. Por ejemplo, aquí es bien usado el Toyota, ¿verdad? Entonces la gente lo suele usar, o sea, no solo porque le gustan las características del carro, sino porque tanta gente lo usa y por eso, por ejemplo, para la cosa de los repuestos, es más fácil buscar repuestos a que ustedes vayan a comprar, que no sé, un carro raro aquí y que sea... No, un Fiat. Un Fiat, vaya. Entonces, a ustedes les puede gustar el Fiat, pero tal vez no opten por traer un Fiat o comprar un Fiat porque no van a encontrar repuestos a la hora de querer arreglarlo. Entonces esa es una de las características de esta externalidad y que muchas industrias que no son de redes en sentido estricto presentan características como economías de red y algunas de estas son las industrias con relaciones de verticalidad. También las economías de red tienen aplicaciones en los bienes durables. En eso no profundicé mucho, pero solo para mencionarlo. Bienes durables, barreras de entrada también. Un monopolista puede tener diferentes incentivos a dejar que nuevos competidores entren, dependiendo de si le conviene o no para sus ganancias, crear economías de redes. También el monopolio y las externalidades de redes, que fue el tema que inicialmente me interesó. En finanzas también, los traders en el mercado bursátil, los que están aquí, que llevamos la materia de bursátil, saben a lo que se refiere, que en el mercado están los traders que juntan a los vendedores y a los compradores. Entonces, entre más usuarios hay más disponibilidad de liquidez. Entonces, eso le genera una externalidad positiva porque todos
pueden como adaptarse mejor o encontrar mejor a la persona que más se adecua a su disposición a pagar o a aceptar. Pero en sí, antes de hablar de las externalidades de redes, hay que definir primero qué son las redes. Entonces, una red se compone de nodos y enlaces que juntas forman, cada una son componentes de la red y juntas forman un servicio. Entonces, aquí dibujé la típica red en forma de estrella que se puede ver así como la telefonía celular, los teléfonos. Entonces, en el centro ustedes tienen un switch o, no sé, el que proporciona el servicio de enlace. Eso, el operador. Y aquí, cada uno de estos componentes alrededor son los usuarios del teléfono. Entonces, el componente o el bien AS es un componente de todo el servicio. Entonces, AS, demanda el bien ASB. Por ejemplo, que yo le hago una llamada a Williams, por ejemplo. Ese es como un componente de toda la red, que es el servicio que se presta. Y entonces la combinación de estos componentes la que genera el bien. Y algo bien importante, que también voy a hablar más adelante de ello, es la relación de complementariedad. Porque aquí el bien AS, que es yo llamo, es complementario al bien BS o SB, que es Williams recibe la llamada. Entonces, hay en el ejemplo del teléfono se ve fácilmente, ¿verdad? Pero suele haber cierta confusión entre si son complementarios o sustitutos, esos como dos componentes. Pero en este caso son complementarios y es como el componente fundamental que genera las externalidades de redes. Entonces, entre los tipos de redes que hay de two-way o de dos vías, que por ejemplo la telefonía. O sea, yo le llamo a Williams y Williams también me llama a mí. Entonces, el sentido de doble vía hace sentido, para la redundancia. También las carreteras son un ejemplo de redes de doble vía. Y tenemos una vía, que es cuando sencillamente que la doble vía no hace sentido. Por ejemplo, el broadcasting o la transmisión de un programa a la televisión, que nosotros lo vemos, pero no hay una reciprocidad de parte nuestra hacia la transmisora. Y las de una vía, si no mal recuerdo, se caracterizan en que el consumidor no es componente de la red. Porque en este caso de los teléfonos, el consumidor es parte de la red, es componente. Pero en cambio en los de una vía, el consumidor solo lo demanda. Y las características fundamentales de la red, lo que les decía antes, la complementariedad, que es lo que veíamos antes en el caso del teléfono, y la compatibilidad, que es quizás como lo más crítico de las redes, porque es la compatibilidad lo que hace factible la complementariedad. Es lo que hace factible la complementariedad y esta se puede escoger. Hay algunos tipos de industrias donde la compatibilidad está a opción del productor. Por ejemplo, las computadoras, el software y el hardware. Por ejemplo, tenemos la computadora de aquí del escritorio. Entonces todos los componentes, por ejemplo, el CPU, en la pantalla, el teclado, forman el bien computadora. Entonces, pero yo puedo reemplazar este monitor, si no me equivoco, por cualquier otro. Y me genera el mismo o un bien parecido. Entonces, cada uno de estos bienes complementarios, que es el CPU, el teclado, el monitor, son complementos y me generan un bien. Con otros complementos, yo los puedo como combinar y tener un bien parecido que sea como un sustituto, ¿verdad? Entonces, pero el punto fundamental es que esos otros monitores sean compatibles. En el caso de software, quizás es más crítico,
porque, por ejemplo, en los Windows casi que es compatible con toda cosa y toda cosa la hacen para Windows. Pero, por ejemplo, este es el caso de Mac, que los que tienen Mac saben cómo se quiebran la cabeza para encontrar programas que son compatibles. Entonces, esas son decisiones del productor y dependiendo de las diferentes características, ¿verdad? Solo en cuanto al efecto de las redes, como las condiciones para que un productor decida, opte por la compatibilidad o no, bueno, la voy a explicar más adelante. Pero sí, la compatibilidad es lo que me gustaría que quedara bien claro, es lo que hace lo fundamental de las redes. En el caso de los teléfonos también es compatible.